Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más poniendo este tiempo en tus manos. Permite, bendito Padre, que podamos tener ese oído atento y ese corazón dispuesto a recibir tu palabra. Sé tú nuestro maestro, bendito Padre, permite que podamos nosotros ser buenos oidores de tu palabra. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Yo les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a leer el libro de Josué y vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 5 en esta ocasión. Este libro se llama así, Josué, no precisamente porque Josué lo haya escrito, sino porque Josué es el protagonista. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos todo el libro de Josué, pues Josué aparece en todos los capítulos, ¿verdad? Josué capítulo 1. Ahora, ¿quién es Josué? Bueno, Josué, su padre era Nun y era de la tribu de Efraín. Originalmente el nombre de Josué, él se llamaba Oseas, y en Números capítulo 13, versículo 16, podemos nosotros leer, si les gustan buscarlo, podemos leer que fue Moisés quien le cambió el nombre de Oseas a Josué. Oseas significa salvación y Josué significa Jehová y salvación. Entonces, por si alguien le llama después por otro nombre, no se crea, nadie le va a cambiar su nombre. Solamente el Señor Jesucristo nos dice que nos va a poner un nombre especial, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Bueno, en este capítulo, en el capítulo 1, que nada más vamos a leer ahorita hasta el 5, pero todo el capítulo es donde Dios designa a Josué para gobernar al pueblo en lugar de Moisés. Le da una gran comisión, le da instrucciones detalladas y lo anima de gran manera porque el trabajo que Josué iba a realizar no era nada sencillo. Si nosotros podemos leer, y ya hemos leído desde Génesis, conocemos cómo era el pueblo. Entonces no era un trabajo sencillo, ¿verdad? El que él iba a realizar. Por eso lo tenía que animar de gran manera. Vamos al versículo 1. La palabra de Dios dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces en este versículo dice que Jehová le habló a Moisés. No nos dice aquí o no nos detalla cómo fue que le habló Dios a Moisés. Probablemente lo hizo de la misma forma en que lo hizo con Moisés, que fue en el tabernáculo, ¿sí? Por medio del tabernáculo le habló. Entonces, los que han estudiado mucho consideran que probablemente fue de la misma forma que a Moisés. Ahora nosotros que aprendemos aquí, que Dios nos sigue hablando en la actualidad, ¿verdad? Porque no solamente le habló a Moisés, no solamente le habló a Abraham, no solamente le habló a todos los personajes que nosotros hemos leído aquí en la Biblia. En la actualidad, Dios nos sigue hablando, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su Hijo, ¿sí? ¿Y cómo nos habla Dios a nosotros? A través de su palabra, ¿sí? Entonces, Dios nos sigue hablando, aún en la actualidad, Él sigue comunicándose con nosotros. Ahora, ¿cuándo sucedió esto que Dios le habló? Vamos al versículo 2, en la parte A, en la primera parte donde dice: mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, ¿cuándo fue cuando le habló? Cuando Moisés había muerto. Después de la muerte de Moisés, ¿verdad? Ahora, Josué había sido el asistente de Moisés. Josué ya había estado trabajando anteriormente con Moisés. Sabía y conocía la tarea que Moisés había hecho. Sabía cuál era el camino, ¿verdad?, que Dios le había trazado. Él tenía, la persona que iba a quedar en lugar de Moisés tenía que conocer la tarea, ¿verdad?, que iba a realizar.
tenía que tener el mismo espíritu. No era alguien improvisado, alguien que dice, híjole, ya se murió el que estaba como líder y pues tú, ¿verdad? Así como que al dedazo. No, tenía que ser alguien que ya había sido capacitado. Nosotros, en la actualidad, durante todo nuestro proceso de vida, ¿verdad? Hemos sido capacitados, hemos tenido experiencias y todos tenemos la misma visión. Entonces, quien se pare aquí al frente tiene que tener la misma visión. Quien vaya y predique el evangelio a los que están allá afuera tiene que tener la misma visión, ¿sí? Porque hemos sido capacitados. ¿Quién nos capacita? Cristo. Cristo es nuestro maestro. A través de la palabra nosotros conocemos la visión de Cristo. Entonces, no podemos decir que yo enseño algo diferente y alguien de ustedes enseña algo diferente. Todos tenemos que conocer la tarea y el trabajo por el cual el Señor ha sido trazado. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo, sino es el del Señor. Entonces vamos a ver el versículo 2. Ya leímos la primera parte, ahora vamos a ver la parte B, donde dice, levántate. ¿Ya lo leyeron? Entonces, aunque Moisés estaba muerto, la obra del Señor tenía que seguir, ¿verdad? Porque podríamos decir en otras palabras, o sea, levántate y manos a la obra, o sea, levántate y ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque ya era tiempo de trabajar, porque si nosotros leemos Deuteronomio 34, de que lo busco, el versículo 7, 34:7, ya lo tienen, es la hojita que viene atrás, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. El 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Entonces, ¿qué les dice? Ya pasó el luto, ¿verdad? Ya pasó la tristeza, ahora tienes que levantarte. Entonces, el levantarse es accionar, levantarte y manos a la obra, a lo que sigue. Cuando Dios tiene una obra que hacer, Él siempre va a buscar los medios, los instrumentos apropiados para que esta obra se realice, ¿sí? Entonces, ¿por qué Moisés, el siervo, estaba muerto? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya había fallecido, pero Dios es eterno. Entonces, Moisés, que era el siervo, había muerto, pero la obra, que era de Dios, seguía viva, seguía latente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que obedecer esta palabra que es levantarnos y seguir, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor en 30 días, a lo mejor nosotros en la actualidad, esas 30 días está todavía la herida ahí abierta de haber perdido un ser querido, ¿verdad? Y pasa mucho tiempo, pero en Moisés no era el tiempo ya de dejarse vencer por la tristeza, sino había un trabajo que hacer. Entonces, él tenía que continuar y tenía que hacer lo que, continuar con lo que Moisés había iniciado, él tenía que continuar, ¿verdad? En nosotros, pues hay gente antecesora, ¿verdad? Que ha trabajado, y no solamente refiriéndonos a nuestro pastor, sino a otras personas que han estado, que han trabajado, las personas que a usted le compartieron por primera vez el evangelio, que han trabajado. Y que nosotros tenemos que continuar el trabajo que nos corresponde hacer de acuerdo a lo que Dios ha establecido que se tiene que hacer, ¿verdad? Y nosotros no podemos estar diciendo, es que creo que no soy yo, porque la obra va a seguir con nosotros o sin nosotros. Entonces, ¿qué privilegio tenemos que el Señor nos considere, ¿verdad? Y que seamos gente activa para la obra del Señor. En las manos del Señor nosotros somos útiles. Defectos tenemos, pero el Señor no nos ve
con defectos. Él nos ve las capacidades que Él nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de esas capacidades y de esa valentía. Ahora Josué debía de levantarse para concluir lo que Moisés comenzó. En nosotros, ¿verdad? Cristo es el que va adelante y Él es el que nos va indicando lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvieron 12 discípulos, el Señor Jesucristo lo crucificaron, lo enterraron, resucitó, se fue al cielo y la obra continúa. Entonces nosotros tenemos que continuar, ¿verdad? Ahora entonces podemos ver cómo una generación posterior entraba en labor, o sea, entraba en el trabajo de una generación anterior. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Josué toma el mando, ya muchas generaciones se habían muerto en el desierto. Ya los que estaban en ese momento ya no eran los mismos que habían salido de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel había estado 40 años, o sea, ya habían pasado varias generaciones. Ahora estaba ante una nueva generación, ¿sí? Ahora el servicio que tenía que hacer era levantarse y cruzar el Jordán, que es lo que también vemos en el versículo 2, donde dice, levántate y pasa este Jordán, ¿sí? Entonces tenía que cruzar algo. Y eso de cruzar algo, bueno, era una prueba de fe para Josué, ya que no contaban, pues imagínense el Jordán, mucha agua, no sabemos aquí qué distancia había para poder cruzar, pues no tenían un barco que podían construir un puente, no sé, no contaba con eso. Pero ¿qué contaba Josué? Con la fe, con creer en Dios. Era lo único que él tenía que hacer, creer en Dios. ¿Por qué? Porque si era Dios quien le decía, cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, entonces era el mismo Dios quien le iba a abrir el camino para que ellos pudieran cruzar. Y muchas veces nosotros estamos ahí, se nos presenta un obstáculo, un problema, a un mandato que el Señor nos ha hecho. Entonces, si es Dios quien nos ha dicho, cruza, entonces el Señor nos dará la salida también, ¿verdad? La respuesta para que nosotros podamos obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Dios. Vamos al versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, esta tierra todavía no había sido conquistada, pero ya había sido prometida. Entonces, cuando ya esa es una promesa, ¿sí? Ya es como tenerla en las manos. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Hacer lo que el Señor te está pidiendo. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Entrar y conquistar. A veces queremos o pensamos que como ya es promesa, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Y a veces pensamos, ya no tengo que hacer nada, ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera leer, no necesito orar porque ya es prometida. Y necesitamos hacer lo que el Señor nos está diciendo. Ellos ya era prometida, les faltaba conquistarla. Y la conquista y la victoria el Señor ya la tenía. Ellos solamente tenían que luchar. Nosotros tenemos muchas promesas, ya están prometidas, ya el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, solamente nosotros que tenemos que levantarnos y pelear para conquistar. La conquista ya está la victoria, el Señor Jesús nos las ha dado. Entonces ahora, ¿para quién era esta tierra? Según esos versículos, era para los hijos, para los israelitas, que era la descendencia de Jacob. ¿Sí? Podemos nosotros recordar que Jacob, cuando le fue dada esta promesa, Dios le llamó Israel.
y después posteriormente se le conoce con este nombre de Israel. Entonces esta tierra era prometida para la descendencia de Jacob. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Obedecer los estatutos y mandamientos que el Señor les decía. Vamos a buscar Deuteronomio 8:1. No pierdan el versículo donde estamos, porque nos vamos a regresar. ¿Ya lo tienen? Fíjense, esas palabras que ahorita que vamos a leer, Moisés se las estuvo repitiendo al pueblo de Israel muchísimas veces. Entonces, ellos tenían que hacer esto que vamos a leer. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿A quiénes? ¿A qué padres se está refiriendo? A los monarcas. ¿Quiénes eran? Abraham, su hijo y Jacob, ¿sí? Entonces ellos eran los monarcas, a ellos les había sido prometida muchísimos años atrás. Ellos eran los que tenían que pasar a conquistar. Entonces podemos ver nosotros la fidelidad de Dios. Entonces, nos ha hecho muchas promesas a nosotros, muchas promesas nos va a tocar, pero a lo mejor a Ludas va a pasar generaciones, ¿verdad? Entonces, eso a mí me alienta el saber que nuestras generaciones alcanzarán también las promesas de Dios. ¿No les anima eso? Sí, ¿verdad? Nos anima a seguir y a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, les comentaba que Moisés muchas veces les empezó a decir al pueblo que ellos tenían que obedecer los estatutos y los mandamientos para que ellos pudieran recibir esa tierra prometida. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Pues era tomarla en estas condiciones y no de otra manera. ¿Cuáles condiciones? De obedecer los estatutos y los mandamientos que Jehová les había mandado. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como dándoles la ayuda al Señor, como diciendo, ¿para qué esperar tanto tiempo? Mejor lo hacemos de esta forma. Y también, ¿verdad? Y al final vemos que los resultados pues no son los mismos, ¿verdad? Porque no obedecimos. Vamos al versículo 5 de Josué. ¿Ya lo tiene? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces vamos a ver en este versículo las promesas que Dios le hace a Josué. ¿Se acuerdan que inicié diciendo que le había dado indicaciones muy detalladas, pero que también lo animaba de gran manera porque el trabajo a seguir no era fácil? Entonces en el versículo 5 nosotros podemos ver promesas que Dios le hace a Josué para animarle. La primera promesa es que podía estar seguro de la presencia de Dios con él. Ahora, ¿en dónde lo vemos? Bueno, en la frase donde dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces vemos que Dios le hace esta promesa a Josué, y esta promesa no solamente fue para Josué, el Señor Jesucristo también nos lo dice, ¿verdad? Que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es una promesa que a nosotros nos debe de levantar el ánimo, porque no solamente es un trabajo a seguir aquí como iglesia local o como cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser valientes en casa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a nuestros hijos, a los cuales también tenemos que llevar a la conquista de muchas cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que creer
que Dios estará con nosotros y que no nos va a dejar. Ahora, esta promesa es para todo creyente, ¿sí? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para todo aquel que cree en Dios, es esta promesa. Ahora, otra promesa que podemos ver es que la presencia de Dios no le sería jamás retirada. Ahora, ¿dónde lo vemos? En la frase que dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces podemos nosotros ver que esta palabra, ¿verdad? Que dice, no te dejaré ni te desampararé, era para darle ánimo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo todo el libro de Josué, nosotros podemos ver que ellos empezaron a pelear para conquistar pueblos. Entonces, él tenía que estar seguro que Dios no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar, porque venían tiempos, ¿verdad? Tiempos difíciles. Vamos a buscar Deuteronomio 31:8. Esas mismas palabras también se las dijo Moisés a Josué. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés le había dicho, aunque yo te voy a dejar, ¿por qué? Porque soy humano y voy a morir. Pero Dios, que es eterno, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿No les anima eso? Eso nos debe de mantener nosotros nuestra fe firme, en saber que, pues ahora sí, las personas que nos rodean, ¿verdad? No son eternas, somos humanos y todos tenemos nuestro tiempo, pero Dios, que es eterno, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, eso es cuestión de animar. Ahora, otra promesa que vemos aquí en el versículo 5 es que había de vencer a todos los enemigos de Israel. Y lo vemos en la frase donde dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Ya lo leyeron? Entonces, no hay quien pueda hacer frente a quien tiene a Dios de su parte. En Romanos 8:31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros debemos de animarnos. Nosotros aquí como iglesia, o sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una tarea que hacer, ¿verdad? Algo que el Señor quiere y nos indica que tenemos que hacer. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, levantarnos y ser valientes y hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Conquistar todo aquello que el Señor quiere que conquistemos. Necesitamos esforzarnos, necesitamos animarnos, porque como seres humanos siempre nuestras emociones, ¿verdad?, van cambiando. Por eso necesitamos que Dios nos anime. Y una de las formas en que nosotros podemos estar animados, ¿verdad?, es saber que la presencia de Dios estará con nosotros siempre. Que su presencia nadie nos lo va a poder quitar. Y que nosotros vamos a poder hacer frente al enemigo. A todas aquellas cosas, ¿verdad? Todos esos obstáculos que nos impiden seguir, el Señor lo va a vencer. Entonces, nosotros solamente nos queda obedecer al Señor, haciendo las cosas como Él lo indica, y no olvidemos que Él es fiel, que si Él lo ha prometido, fiel es el que promete, ¿verdad? Entonces, pues démosle gracias a Dios por su fidelidad, por su gracia, por su amor infinito. Gracias porque Él nos ha dado de su Espíritu y su Espíritu no nos será quitado. A veces quizás estamos desanimados, a veces quizás estamos fatigados, ¿verdad? A veces tenemos tanto que hacer de nuestra vida cotidiana que estamos cansados, que necesitamos ese respirar, esos nuevos cosas que nos hace levantar.
¿Y qué es lo que nos puede levantar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos va a saciar, el que nos va a dar de comer, el que nos va a dar esa frescura a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, para que nosotros podamos seguir adelante, cumplir el trabajo que el Señor nos ha encomendado, y el Señor siempre estará con nosotros. Dios les bendice.